Tenemos invitados de lujo, un Ay. amigo, un hermano de muchas batallas también, nuestro querido José Horacio Rodríguez, pasado diputado en el Congreso Nacional en el periodo 2020-2024 y presidente del partido Opción Democrática. Hermano, bienvenido, cuéntanos un poco de ti, ¿qué hay de nuevo? Oh, súper bien, contento de estar aquí en esta plazoleta porque uno se siente como que vuelve a su juventud. Claro, Recuerda sus años de estudiante universitario. así es. Así que nada, contento de estar aquí esta tarde compartiendo con ustedes. Danos una en este actualización formato de tan ti. interesante. Danos una actualización de tipo. Yo sé que tú estás haciendo podcast ahora, estás en tu proyecto también como abogado, porque eres abogado, estudiaste Derecho. Háblanos del partido, cómo va. Danos una pequeña actualización de qué ha hecho José Horacio ¿Qué es lo que Rodríguez. es? ¿En qué está José? Recién- ¿Qué tenemos? Bueno, muchos frentes a la vez, pero verá, presidiendo el partido político Opción Democrática desde el pasado mes de octubre. Creo en este momento ser el presidente más joven de los partidos políticos reconocidos en la República Dominicana y trabajando para el posicionamiento y el fortalecimiento y crecimiento. Es difícil en un país como el nuestro de poder hacer que surja una nueva opción emergente, pero estamos trabajando en eso, con propuestas, con ideas, con iniciativas y en contacto con la gente, porque esa es la manera de poder sumar a través del contacto y de la persuasión. No. La política democrática de esa manera es que puede crecer. ¿No te preocupa esta ola que hay contra los partidos políticos, que ha llegado a la República Dominicana, pero no es nueva en la región ni en el mundo? Como que se siente que los partidos políticos no conectan, que son anticuados, que no representan a la gente. Ya se habla de candidaturas independientes. ¿Qué tú opinas de ese tema? Mira, la única manera que tiene la ciudadanía de poder ocupar espacios de poder para poder hacerlo de una manera distinta, para poder canalizar sus intereses, sus preocupaciones, sus ideas, ponerlas en práctica, es a través de la participación electoral. Y la participación electoral se hace a través de la organización. No es posible ganar ni siquiera una regiduría si uno no se organiza y se articula con otras personas que piensan igual que tú, que comparten tus mismas inquietudes, preocupaciones, para poder desempeñar un rol de representación. ¿Cómo se llama esos espacios que tiene la ciudadanía para organizarse, participar en las elecciones y ganar esas elecciones? Son los partidos políticos. Si estamos desencantados o cansados de los partidos que hemos tenido, la tarea es entonces crear nuevos partidos. Partidos que tengan un compromiso ético, que tengan ideas claras, que nosotros podamos saber y que tengan coherencia de defender esas ideas que dicen defender en el discurso, que cuando lleguen a la práctica, que le toque ejercer el poder, entonces sean coherentes de defender esas ideas. Mira, hay experiencias en la región de países como Panamá, como Chile, donde han tenido éxito candidaturas independientes que han ocupado posiciones y han terminado convirtiéndose en partidos, porque son las plataformas que le permite, cuando tú compartes con otras personas esas mismas ideas, organizarte y competir. Claro. No hay otra manera de hacerlo. Podemos cambiarle el nombre, podemos crear nuevos porque estamos decepcionados de los que han habido, pero tarde o temprano esa es la única manera de, en una democracia, organizarnos para poder participar. Lo que somos demócratas. Habrán otros que quizá entienden que la democracia está desfasada, que quieren volver a tiempos autoritarios. Yo soy un creyente y firme demócrata, que creo que es el menos malo de todos los sistemas de gobierno que hay. José, vamos a ponerle un poquito de candela a esto de una vez. Uf. Tú fuiste el candidato que ganó con más votos. O sea, tú arrasaste 2020. en el 2020. ¿Qué fue lo que pasó? Que para el 2024 quedaste fuera. Bueno, yo creo que muchos factores. Primero, me siento satisfecho del trabajo que hicimos durante 4 años. Se logró la prohibición del matrimonio infantil, que fue un proyecto de ley introducido por nosotros. Abogamos por la defensa de mejores salarios para los dominicanos, exigiendo que se aplique el ajuste por inflación a la escala de ingresos grabada con el impuesto sobre la renta. Obligamos lo que nunca se había hecho, que se tenga que someter a votación en el Pleno de los Diputados la aplicación de ese ajuste, que cada ciudadano dominicano pueda ver y transparentarse. Yo lo publiqué en mi cuenta de Twitter en 2 ocasiones, cómo votó cada diputado sobre ese ajuste por inflación. Promovimos la licencia de paternidad. Logramos que en la Cámara de Diputados se aprobaran 10 días de licencia de paternidad para los padres cuando tengan un hijo. Yo digo que yo fui el diputado de la familia esos 4 años. ¿Para qué, verdad? Defender a las niñas para que sean niñas y no madres o esposas antes de tiempo. Claro. Defender a las familias dominicanas para que tengan mejores ingresos aplicando el ajuste por inflación. Promoviendo la presencia del padre en el hogar cuando tenga un bebé que llega a la familia. Ahora, este es un sistema de partidos, un sistema electoral que está cooptado por los grandes partidos, que de alguna manera ostentan el monopolio de la participación electoral. Ay. En mi intento de reelección, yo siento que
a través del voto popular yo gané. Ahora, el sistema electoral me jugó en contra con el método de Hunt, porque si nos vamos al voto popular, yo seguiría en la Cámara de Diputados. Entonces pasan candidatos con miles de votos menos, pero que el sistema electoral está diseñado para que la representación sea por partido, no por candidato. Y ojo, yo no me opongo a eso. ¿Tú crees que el método de Hunt debe permanecer? No, yo creo que debe haber un método alterno, pero que también sea proporcional de escaños, como lo es el método de Hunt. Pero yo creo que otros métodos que se aplican en países como México, como Alemania, como Brasil, como Ecuador, permiten garantizar lo que dice la propia Constitución Dominicana. La Constitución Dominicana, cuando nos vamos al artículo 209, párrafo 2 dice que las elecciones se celebran conforme a la ley y con representación de las minorías cuando haya que elegir 2 o más candidatos. Y el sistema, el método de Hunt no permite dar cumplimiento a esa disposición que está en la Constitución Dominicana. Porque tú tienes 22 demarcaciones, se eligen diputados en 46 territorios, nacionales y del exterior. Y en 22 de esos territorios no hay representación, no ni siquiera de la minoría, no hay representación ni siquiera de la segunda mayoría. El partido que quedó en primer lugar obtuvo el 100% de la representación, así tratándose de demarcaciones de 2, 3, 4 y hasta 5 representantes. Yo entiendo que eso viola la Constitución de la República, porque la Constitución dice, donde se elijan 2 o más candidatos se debe hacer con representación de las minorías. Y tú tienes demarcaciones como la provincia de Duarte, que es donde está San Francisco de Macorís, que se eligen 5 candidatos y de 5 son de un mismo partido. Pero tú tienes un 30% del electorado que prefirió otro partido de la oposición y que no está representado en el Congreso Nacional. Entonces, ahí hay una deficiencia en la representación que afectó principalmente a los principales partidos de oposición, tanto Fuerza del Pueblo como PLD, pero que en el caso de la circunscripción número 1, el Instituto Nacional, afectó a Opción Democrática. Y yo creo que eso, de alguna manera, va poco a poco deslegitimando el sistema electoral, porque la gente siente, ven acá, pero yo voté por ellos. En balde voté. Y no veo la representación, entonces al final tú ves una sobrerepresentación de la primera mayoría y una subrepresentación del resto de fuerzas políticas que participaron democráticamente y que tuvieron el respaldo en las urnas. Lo que la gente debe entender que, por ejemplo, tu caso, tú sacaste más votos que algunos que en tu demarcación sí quedaron. Claro. Por eso que tú planteas, de que al final del razón. día, al final del día el método suma todos los votos de un partido y cuando hace la distribución, ese partido muy probablemente se quede con la mayor parte de los escaños. Pero eso lleva a que el Congreso Nacional que tenemos hoy no represente el deseo democrático de la gente en la realidad. Mira, yo creo que tiene una distorsión de la representación, porque si analizamos a nivel nacional, la primera mayoría, y hablo de primera mayoría porque esto en esta ocasión benefició al PRM, pero en el pasado había beneficiado al PLD, entonces lo quiero ver en abstracto, no específicamente por el partido. La primera mayoría obtuvo a nivel nacional cerca de un 60-61% de los votos en el nivel de diputados. Sin embargo, eso se tradujo en un 75% de la representación en la Cámara de Diputados. Es decir, que tiene una sobrerepresentación. Se supone que el método de Hunt es una asignación proporcional de escaños, pero yo digo, y la práctica, la realidad lo evidencia, es una asignación desproporcional de escaños para favorecer a la primera mayoría, excluyendo a candidatos bien valorados y partidos en una demarcación específica bien valorados, pero que no son mayoritarios. Por eso yo creo que tiene una distorsión democrática y por eso planteaba, y en su momento, aún en la Cámara, deposité un proyecto de ley para modificar ese método por otro método más democrático, que esa representación proporcional se asemeje más a la realidad del voto en las urnas. ¿En qué quedó ese proyecto? Obtuvo 40 firmas en su momento, más de 40 diputados firmaron conmigo el proyecto, pero este nuevo Congreso lo dejó perimir. Claro, muchos de los actuales representantes al Congreso ganaron con una bajita votación gracias a ese método. No le conviene. Entonces no le conviene cambiarlo. Porque Entonces tú están tienes pensando muchos en diputados. reelegirse, Mira, y no me pasó nada más a mí. Aquí hay una egresada de donde estamos hoy en UNIBE, que es egresada, Priscila de Olio, egresada de la Escuela de Derecho de aquí de UNIBE, que fue diputada conmigo representando a la provincia, María Trinidad Sánchez, por el PLD. Y también sacó Priscila como 12,000 votos y terminó ganando una candidata del PRM con solo 2,000 votos. Oye, esa vaina. O sea, casi 10,000 votos menos. Wow. En una demarcación donde hay 3 diputados y le dieron de 3-3 al PRM, y tú dices, ven acá, pero precisamente, contrario al Senado, se usa un sistema de representación plurinominal para que no un solo partido no tenga toda la representación. Claro.
Y si tú tienes 3 diputados, la idea es que el que quedó en primer lugar pueda tener quizá 2, pero entonces que el partido más votado de la oposición pueda tener 1. Entonces tú tengas un equilibrio. Claro. Pero con el método Home permitió tener 3 de 3. En Moca, 4 de 4. ¿Entiendes? Entonces, en San Francisco de Macorís, como yo decía, 5 de 5. Entonces, no está cumpliendo con su misión de que la Cámara de Diputados tenga una representación plural. Contrario al Senado, donde el que saca más votos tiene el 100% de la representación. Pero en el diseño se supone que la Cámara de Diputados es diferente, es más democrático, Ese es el punto. garantiza esa pluralidad política. Y el método Home de alguna manera lo está impidiendo. Mira, José, una pregunta ahí, y yo sé que eso del método Hunt ha sido como un dolor, y veo que como tú impusiste como un proyecto para reformarlo, en este país se ha integrado ya el lenguaje de los gringos, de progres, de conservadores y cuánto. A mí me quilla un poco eso, pero no quiero entrar necesariamente en ese tema, sino que a ti te tildan de progre mucha gente. Y hay veces que por tildarte de esto, hay propuestas que tú tienes que son, por ejemplo, yo digo que tú eres un progre y cuánto, que te ataco. Y hay propuestas que tú haces que son para mi beneficio, pero como ya yo te mentalicé que tú eres progresista, que yo cuánto, yo actúo en tu contra. Pues simplemente por el prejuicio que yo tengo de que no, los ideales de él no son los míos, aunque, por ejemplo, eso que tú mencionabas de cambiar el término de régimen de salario es para mi beneficio. Yo como dominicano, independientemente de ideología, gano por eso. Pero me opongo a ti porque lo propones tú. ¿Tú sientes que eso te pasó mucho siendo diputado? Bueno, yo creo que hubo una campaña sistemática de años de querer distorsionar las ideas que proponemos. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, decir, mira, yo en sentido general no estoy de acuerdo con el aborto. Ahora, entiendo que pueden haber excepciones. Que si una ya madre de otros hijos continuar con un embarazo significa que va a perder la vida, entiendo que debe tener derecho a, con su acompañamiento médico, con su esposo, tomar una decisión de lo que le convenga para su vida. Esas son excepciones. Eso no se tiene que convertir en una regla. O el caso, por ejemplo, de una niña de 9 años violada por su abuelo y quedó embarazada. Esas son excepciones. Eso no se quiere convertir en la regla. Por defender eso, te tildan, no, esa persona es pro aborto. No, no. Yo no soy pro aborto. Yo simplemente entiendo que en la vida, como todo, hay excepciones. Claro. Y esas circunstancias excepcionales, la ley las tiene que contemplar, porque si me pasa a mí, yo quiero poder tener esa posibilidad. Si le pasa a un familiar mío, a una persona, a un ser querido mío, y más uno, por ejemplo, que somos privilegiados. Yo lo decía siendo diputado, nosotros tenemos seguro internacional, que podemos viajar a los Estados Unidos cubierto, Claro. para que si eso le pasara a una hija mía, que es más difícil que le pase porque tenemos mayor garantía de seguridad en el entorno en el que se mueve, que no es lo mismo que en cualquier barrio del país. Si le pasara, podemos entonces resolver ese problema. Pero entonces yo digo, es una ley que es discriminatoria, porque si le pasa a una muchacha en un batey en San Pedro de Macorís, quizás va a tener que dar a luz a su sobrino, porque es, ¿cómo es? A su hermano, a su medio hermano, porque es hijo de su papá y de ella, o sea, que la violó. Es una cosa para mí de carácter monstresca, yo diría. Señores, por defender eso, que a mí me parece de sentido común, entonces te tiran, no, es pro haitiano, es pro aborto, con el tema haitiano también, por decir, señores, yo estoy de acuerdo con que se regule, hay que aplicar la ley, tenemos que defender la soberanía, pero no creo que se deba llegar al extremo de ir a una escuela a sacar un niño no acompañado de sus padres que está estudiando. Fatal. Entiendo que eso no debe, ya tú eres pro haitiano. No, 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 yo estoy de acuerdo con el derecho soberano de la República Dominicana de aplicar sus leyes migratorias, pero no de manera ilimitada. No, si una mujer está dando a luz, tú sacas a la que acaba de parir. Violando derechos humanos. Violando derechos fundamentales. Entonces, es más, yo digo, por ser eso son políticas de centro. Eso no son políticas extremistas. Entonces, por decir eso, ya se quiere como distorsionar y decirte, tú eres pro aborto, tú eres pro haitiano. Y eso afecta el debate democrático en un país. Horacio, Claro. En ese mismo tenor, el presidente de la República estuvo reunido con los expresidentes y se aboca en algún momento a convocar el Consejo Económico y Social, al cual yo entiendo que debería convocar a los demás partidos políticos, incluyéndote a ti como presidente de Opción Democrática. ¿Acudirían ustedes a esa discusión sobre el tema migratorio si son convocados? Claro que sí. De hecho, yo creo que eso es sano para la democracia. Y mira, yo te lo digo, en el año 2020, yo desde mi punto personal, mi reflexión es que la democracia dominicana demostró estar mucho más sólida de lo que muchos pensábamos. En ese momento muchos creíamos, luego de la Plaza de la Bandera, de la suspensión de las elecciones, que quizá el PLD se iba a querer quedar a la mala en el poder porque tenía el control de la Junta, tenía el control del Congreso, de la justicia, de todas las instituciones.
Y sin embargo, miren, fuimos a unas elecciones, el pueblo se expresó en las urnas, en ese momento decidió que lo que le convenía era el PRM, encabezado por Luis Abinader, y democráticamente comenzó el proceso de transición y se entregó ese traspaso de mando. Y la pasada semana, ver a los 3 expresidentes vivos y el actual presidente de la República reunidos para discutir este tema, reitera esa percepción de que la democracia dominicana está hasta cierto punto sano. ¿Eso quiere decir que podemos confiarnos de que hasta ahí está bien? No. Los demócratas tenemos que mantenernos vigilantes de que esa democracia se mantenga fuerte, se mantenga sana y se mantenga sólida, porque en cualquier momento se puede retroceder, que es lo que yo creo que está pasando, por ejemplo, ahora en los Estados Unidos, donde tú tienes hasta una ministra encargada de la seguridad nacional diciendo que ella no sabe lo que es el habeas corpus. Para cualquier abogado, sabe que el habeas corpus es un derecho básico en cualquier democracia en el que para poder detener a una persona tiene que haber una orden judicial. Yo no te puedo a ti agarrar, Fran, o Paloma, decirte, no, te tranco porque tú dijiste un discurso que no me gustó en el programa en el que tú participas. Camina. ¿Entiendes? Y va conmigo. No, espérate, un juez tiene que autorizar esto. Súbanla. ¿Entiendes? Que hay una presunción de que usted haya violado una ley. Sin embargo, esa secretaria dice que eso es una prerrogativa del presidente Trump para utilizarla contra personas que violan la ley y obviamente no es así. Eso no es así. Entonces, es sorprendente ver que un derecho tan básico, una ministra de Seguridad Nacional no conozca cómo se ejerce ese derecho. Estuviste 4 años en el Congreso y ya que estás fuera, puedes decirnos tal vez cosas que en su momento no pudiste compartir. Y con eso viene a que una cosa es la idea de lo que quiero lograr, lo que quiero hacer, cómo quiero trabajar, a luego venir a una realidad con más diputados, con otros partidos, con una mecánica incluso tal vez más una normalización tal vez de ciertas prácticas o malas prácticas dentro de los procesos legislativos. ¿Cuál fue la decepción más grande que tuvo José Horacio cuando llegó al Congreso Nacional? Eso que dijo, yo no puedo creer que en nuestro país esto es lo que se vive. Bueno, mira, la gran cantidad de tiempo que se dedica de trabajo de parte de los legisladores en comisiones, simplemente para leer proyectos de resoluciones que no van a tener ningún impacto en transformar o cambiar la vida de nadie. Y el tiempo, yo diría que el 70 al 80% del tiempo se consume en casi que matar el tiempo en comisiones leyendo proyectos de resoluciones, cuando la verdad es que ese Congreso tiene una gran cantidad y carga de trabajo. Desde el 2010, que aquí se modificó la Constitución completica, de la PA a la P, del artículo primero al último, se modificó la Constitución. Aquí hay decenas de leyes que están pendientes de ser actualizadas o creadas para adecuar nuestro sistema, marco legal, marco jurídico, a esa Constitución. Te puedo mencionar 2 o 3. Por ejemplo, la ley de referendo. La Constitución creó en el 2010 la figura del referendo. ¿Para qué? Hay 2 tipos de referendo. Referendo consultivo, para el gobierno poder consultar a la ciudadanía sobre cualquier proyecto, cualquier iniciativa, o referendo constitucional aprobatorio, para que si se modifica la Constitución, esa modificación que hace el Congreso de la Constitución, el pueblo pueda decir si está de acuerdo o no mediante un referendo. Esos son 2 tipos de referendo. Y la Constitución dice desde el 2010, habrá una ley que establezca cómo se va a llevar a cabo ese referendo. Esa ley no existe. Han pasado 15 años. Es decir, que tú atribuyes a que tal vez la ineficiencia de el poder modernizar o agilizar los procesos en los temas importantes es porque se pierde mucho tiempo. Porque se pierde mucho tiempo en temas insignificantes e irrelevantes. ¿No será deliberado eso? ¿Cómo? No será deliberado, o sea, que haya gente que busque hacer que diputados como tú pierdan el tiempo en eso para que no estén muy activos en que lo hagan cosas. de maldad. Sí, es deliberado y además es como cómodo matar el tiempo. Porque, ojo, cobran por las comisiones. Asistiendo a una comisión, que ahora en este nuevo Congreso entiendo que mejor pagan más ahora todavía, de lo que es por comisión. Entonces, a veces tú sientes que pasó una legislatura, que son los periodos de trabajo. Que es un parto pasar una legislatura, o sea, es un parto. Ajá, son 150 días. Y tú dices, bueno, pero en esta comisión, en la legislatura, cada vez que nos reuníamos era leyendo proyectos de resolución y al final aquí nunca se aprobó nada. Y entonces veníamos aquí a matar el tiempo. Eso fue una decepción. Por otro lado, vi, para mí, el trabajo más importante que tiene el Congreso, aparte de actualizar esas leyes importantes a la Constitución de la República, es un trabajo que aquí casi no se hace, que es el de vigilancia a todo lo que manda el Poder Ejecutivo. Contratos, préstamos, proyectos de leyes. Yo te puedo mencionar 2 o 3
que para mí fue importantísimo yo estar ahí para ver lo que ahí estaba pasando. Hubo uno en el que logré que sea modificado ese contrato, porque el Congreso no modifica los contratos que le manda el presidente, solamente o los aprueba o los rechaza. Había un contrato para crear un fideicomiso para el desarrollo de Pedernales. Muy bueno, una buena iniciativa, es una provincia con gran potencial turístico y con mucha pobreza, y que se puede desarrollar a través de este esquema que ha propuesto el gobierno de un fideicomiso. Pero ¿qué pasa? Ahí hay también importantes áreas protegidas que por ley deben ser preservadas. Pero hay espacio para la sostenibilidad, para combinar el desarrollo turístico con la protección de esas áreas. Pero el gobierno aportaba al fideicomiso, si no mal recuerdo, unos 39 millones de metros cuadrados para ser explotados. Pero nosotros identificamos que de esos 39 millones había 6 millones que estaban dentro de áreas protegidas, violando la ley. Y cuando nosotros vamos a la comisión a decirlo, no, eso es mentira, porque fíjate que el contrato tiene una cláusula que dice que ahí no hay área protegida. Y yo, ok, pero no basta que el contrato lo diga, hay que ver dónde están esos terrenos. Entonces digo yo en la comisión, ojo, yo no era miembro de esa comisión, yo fui interesado en el tema. Y digo, pues vamos a contratar agrimensores para que nos comprueben que esos terrenos que están en ese contrato no se solapan con las coordenadas georreferenciadas de las áreas protegidas que están en la ley. No, pero ¿para qué vamos a hacer eso si ya ahí el contrato dice que no hay? Y yo sí, pero tenemos diferentes organizaciones de renombre, como el Grupo Jaragua, que es un grupo que trabaja en la zona y que conoce bien, que nos dicen que hay área protegida. Tú sí jodes. Y entonces dije, mira, vine a la comisión porque si luego voy al pleno y lo digo, ustedes se van a quejar de que yo debía haber venido a la comisión a haberlo dicho. Claro. Entonces estoy aquí diciendo, sepan que en el pleno lo voy a decir. Cuando voy al pleno a decirlo, miren, ese contrato se lo debemos devolver al Poder Ejecutivo porque hay área protegida. A mí me dijeron mentiroso, busca cámara, busca sonido, de todo me insultaron. Lo sometieron a votación, pero le faltaron 2 votos para aprobarlo. Y ahí, tuyo y el de un pana tuyo. todavía en ese momento, el partido de gobierno no había logrado persuadir a la cantidad de diputados que luego persuadió para que se vayan de la oposición al gobierno. Digo persuadir porque, ¿verdad? Sí. Uno no sabe qué hay detrás. Tú estás diciendo algo ahí. ¿Entiende? Entonces, hubo como 10 diputados que después pasaron, que si lo hubieran tenido, lo hubieran aprobado. Pero fíjense que qué bueno, ese discurso que yo di alertó a los diputados, los que tenían independencia frente al Ejecutivo, para hacerse su propio juicio, entonces votaron que no al contrato. Y los que votaron que sí, no faltaban 2 votos. Y el punto fue que luego de 2 intentos, decidieron retenerlo, y al día siguiente mandaron una adenda reconociendo que nosotros no estábamos diciendo mentira, que efectivamente ahí habían 6 millones de metros cuadrados de área protegida y rectificando para excluir esos terrenos. Y yo dije, mira, si yo no hubiera estado ahí, eso se hubiera aprobado. Te lo sacaste en cara. Con esos 6 millones. Te lo sacaste en cara. al Lo que otro te día dijo yo me di el hablador. gusto. Yo me di el gusto con un discurso. Decía, ¿quién estaba hablando mentira aquí? Ay. Pero esos son para mí de las experiencias que me dicen que mi paso por el Congreso sí valió la pena. Ahí se hubieran entregado 6 millones de metros cuadrados y lamentablemente ya se hubiera sido un hecho consumado si nosotros no lo hubiéramos alertado a tiempo en su momento. José, quiero irme un poquito a la parte personal. ¿Siente José Horacio algún tipo de presión con su carrera política por quien fue su abuelo y tener que llenar, obviamente, unos zapatos o una trayectoria como fue la de tu abuelo, José Horacio Rodríguez Vázquez? Mira, Nipo baby. más que es una historia que para la grande mayoría la desconoce, pero yo me crié yendo desde que yo era niño, cada 14 de junio al Monumento a los Héroes de Constanza Maimón Estero Hondo, que está ahí en el Centro de los Héroes, justamente como al lado del Senado, detrás de la Suprema Corte de Justicia, honrando la memoria de esos héroes. Casi 200 hombres que vinieron a ofrendar sus vidas prácticamente, Ya se la jugaron. después de 29 años de dictadura, para que aquí, señores, se respeten los derechos básicos de la población a poder disentir. Aquí la gente no sabe que aquí no había derecho ni siquiera a circular libremente en el territorio o a salir del territorio. Mi abuelo, cuando sale al exilio, tuvo que pedirle un permiso directamente a Trujillo, pedirle el pasaporte, porque aquí ustedes no como nosotros tenemos otro pasaporte en nuestra casa, compramos un pasaje y no vamos. En esa época el gobierno tenía que autorizarte tu salida del país y tú tenías que explicarle qué tú ibas a hacer fuera del ¿A país. dónde tú vas? ¿A qué usted Y va a la buscar excusa para allá? fue que él iba a buscar a mi bisabuelo que tenía problemas de salud y que se estaba tratando fuera del país. No volvió 15 años después en una embarcación armado para tratar de liberar al país de esa dictadura. Con casi 200 hombres, como yo le decía, de todas las generaciones. Mi abuelo era de los mayores y tenía 49 años, pero ahí venían muchachos hasta de 15 años
Wow. como Pablito Mirabal, uno de los expedicionarios, dejando familia, dejando esposas, hijos, porque creían en un ideal. Y yo digo, no es verdad que a la República Dominicana se le acabó la capacidad de parir hombres de esa estirpe, que se involucran porque tienen un ideal, porque tienen un amor a la patria, no por un beneficio personal, Claro. sino porque quieren ver a la República Dominicana mejor gobernada, con derechos garantizados para todo el mundo. Entonces, el desprestigio que ha habido en los últimos años de la política ha hecho que muchos de esos hombres con esos ideales se alejen de la política porque entienden que, no, es un espacio sucio de participación. Yo creo que no, yo creo que nosotros tenemos que rescatar la política. Hace falta Por lo eso le he contrario. dedicado los últimos 10 años de mi vida a esto. Qué bueno saber, José Horacio, que ese es tu pensar. Porque en realidad coincido contigo que hace falta que personas así no se alejen de los partidos, Claro. no se alejen de la política, sino que por el contrario participen, se involucren, y si no lo dejan participar, bueno, pues arme usted su propio partido, arme su movimiento, ahí está la ley para hacerlo, para permitirlo, y habrán discusiones más adelante sobre candidatura independiente y demás, y bueno, espero que podamos invitarte a conversar sobre eso. La X102 te presentó Un Lugar X.